La mañanera de Ángel correspondiente al jueves de la semana en curso. Voy a tocar con usted hoy un tema que se puso de moda otra vez a raíz de este acuerdo publicado en el Diario Oficial este lunes, hace 3 días. Como consecuencia, no sé si de reportes de inteligencia que recibió el presidente, donde se le habla de la gravedad que ha alcanzado el crecimiento de los grupos delincuenciales, los cárteles o carteles, como guste usted llamarles, a estos grupos de delincuentes, o si la gravedad de lo que sucede en varias y vastas regiones del país ponen en riesgo la estabilidad política y quizá la viabilidad de algunos estados en algunas entidades del país. El hecho es que este acuerdo que publica el Diario Oficial, que envía el presidente de la República, no voy a decir que borda sobre lo que ya se tenía o llueve sobre mojado, pero en el artículo quinto transitorio de la Ley de la Guardia Nacional, cuando se creó el año pasado, ya se hablaba de unas tareas de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública y venía una serie de adjetivos ahí definiendo o acotando cómo iba a ser esa participación, fiscalizada, coordinada, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues aparece este acuerdo donde ya no se habla de subordinación del ejército a la autoridad civil, o que la que llevaba la voz cantante era la Guardia Nacional, que por lo demás ha resultado un rotundo fracaso, y eso explica quizá en parte este acuerdo, pero ya se habla de coordinación. Y lo raro es que se habla de coordinación y dice uno ¿con quién? Para que haya coordinación tiene que haber igualdad entre los actores, entre los que se estarían coordinando. Y pensar que la Secretaría de Seguridad que encabeza mi paisano Alfonso Durazo es igual en poder, en presencia que las Fuerzas Armadas, no pasa de ser un desatino. El hecho es, pues, que como consecuencia del fracaso más que evidente de la Guardia Nacional, que está integrada exclusivamente por militares, tanto del Ejército como de la Marina Armada de México, de algunos elementos de la hoy extinta Policía Federal, de tal manera pues que sin recursos, sin una claridad de objetivos y sin una claridad en cuáles son sus funciones, la Guardia Nacional no pasó de ser un cohete o no pasó de ser, como dirían Carlos y José, fue tu amor un cerillazo que de pronto se apagó. Así la Guardia Nacional y con ello la Secretaría que encabeza Alfonso Durazo. Como consecuencia pues de este acuerdo, vuelve a la discusión un tema o un concepto, si usted quiere verlo así, que ya estaba en desuso y que todos aquellos que ven marchar a un conscripto automáticamente ya ven militares violando derechos humanos. Se vuelve a la militarización. Y empiezan los de siempre y personajes incluso oscuros como este actor mediocre ahí, no me acuerdo cómo se apellida, Luna creo, y que la militarización. Pero lo curioso es que todos aquellos que criticaron en el gobierno de Peña Nieto cuando se buscaba aprobar la Ley de Seguridad Interior, se desgarraban las vestiduras, la militarización y esto y lo otro. Y hoy, cuando es mucho más claro el papel del Ejército en materia de seguridad pública y de la Marina Armada de México, han callado cual si fueran estatuas. Pero al margen de eso, que podría caer en lo anecdótico, ya sabe usted, estas personas que no tienen templete aborrecido, hay
hay un elemento que vale la pena señalar. ¿En verdad se puede hablar en México de militarización a partir de este acuerdo? Si se pudiera hablar de militarización, ¿qué significaría esa militarización en el México de hoy? ¿Cómo concibe usted ese México para poderlo llamar un México militarizado? Vamos a ver. Alguien dirá, bueno, que el ejército sustituya a las fuerzas policíacas y realicen labores de seguridad pública y no están autorizados por la Constitución. Muy bien. No más que eso no es nuevo. Probablemente de manera oculta, a veces abierta o no tanto, pero prácticamente desde hace ya casi 14 años, desde el primer año del gobierno del presidente Calderón, ante la imposibilidad de combatir a esos grupos de delincuentes con las policías estatales y municipales e incluso la Policía Federal en su momento, que ya ahorita ya ni existe porque como fue creada por Calderón es algo malo, es algo que hay que desaparecer, y López desapareció sin mayor argumento que ese, la Policía Federal. Muy bien. Pero vuelvo a la pregunta. ¿Qué debe darse para que usted hable de militarización o los políticamente correctos? Yo no sé qué explicación le den ellos o estas personas, pero yo considero que hablar de militarización en México es un exceso. Y le voy a decir por qué. Si nosotros revisamos regímenes, vamos a decir, en democracia, pero con una cierta inclinación autoritaria, y que dan el paso a una situación de militarización, ahí sí real, efectiva, pues ahí tendrían ustedes a las Fuerzas Armadas actuando en las calles y cometiendo violaciones mil al Estado de Derecho. Desde detenciones arbitrarias, enfrentamientos violentos donde hay varios muertos, etc. Cateos, escucha de conversaciones privadas. Ahí sí podría hablarse de militarización. En América del Sur, también en algunos casos en América Central, fueron claros esos modelos de gobernación. Hoy han empezado a desaparecer, excepción hecha del caso de Venezuela, el caso de Nicaragua en estos momentos. Cuba ni se diga. Pero hablar en México de militarización, ¿cuándo? Vemos un día sí y otro también, todavía en el gobierno anterior, porque en este gobierno son abrazos, no balazos. Los delincuentes hacían lo que querían, y en este gobierno también lo hacen, a raíz de los abrazos, no balazos, con las fuerzas militares. Los golpean, los escupen, los ofenden, les rompen, les destrozan su equipamiento, les quitan las armas y los secuestran. Entonces dice uno, ¿qué militares tan extraños? Que solitos se entregan, están ahí recibiendo trancazos, insultos, escupitajos, empujones, que degrada, que veja a las Fuerzas Armadas. ¿Eso es militarización en México? Yo creo que se requiere una gran imaginación para pensar que eso es militarización. Y eso lo hemos visto con este gobierno. Entonces, ¿de dónde acá salen de que la militarización? Yo creo que hay una tendencia, particularmente entre los intelectuales, entre comillas, los analistas, y esos que viven cómodamente, ya sea desde un cubículo opinando o en los espacios mediáticos, y hablan la militarización. Sin embargo, han pensado ir a esas regiones como Tamaulipas, Chihuahua, Guanajuato, Veracruz, Michoacán, Guerrero, Jalisco, Sinaloa, Sonora, etc., para preguntarle a la gente qué pensarían si el ejército saliera a enfrentar a esos grupos que los tienen detectados y utilizaran su capacidad de fuego y recursos de todo tipo para acabar con ellos.
¿Les han preguntado a esas personas, a esos ciudadanos, qué pensarían? De hacerlo se encontrarían con una situación muy curiosa. Aprobarían eso. ¿Por qué? Porque ya no hay Estado ahí. Son los grupos delincuenciales los que controlan prácticamente la vida en esas vastas regiones del país. Entonces dice uno, ¿quién tendrá la razón? Estos jóvenes intelectuales de aquí, políticamente correctos, los del club de que no tienen templete aborrecido, que se rasgan las vestiduras por la militarización, o aquellos millones de mexicanos que están inermes ante el crimen organizado o no, y desean que el Estado mexicano actúe utilizando el monopolio legítimo de la violencia para acabar con esos grupos. Y termino diciendo lo siguiente. Primero, antes de decirle, le suplico que busque usted este libro y lo lea. Se llama El mal menor. El autor es un académico canadiense, Michael Ignatieff, que ha participado en la política activa en Canadá. Y esta es la edición, es la traducción del 2018, una edición española, Taurus, con un nuevo prólogo que escribió el doctor Ignatieff. Este libro básicamente trata de el mal menor en una sociedad democrática para defender y conservar el bien mayor. ¿Qué sería el mal menor aquí? En algunos casos, detenciones arbitrarias, violar la ley, detener a personas por sospechas de terrorismo, porque este libro está pensado en la lucha contra el terrorismo islámico, los fundamentalistas islámicos. Sin embargo, las premisas y los planteamientos que hace tienen una gran aplicación en el México de hoy. ¿Será posible en México aceptar el mal menor, es decir, lanzar la fuerza del Estado para acabar con esos grupos delincuenciales que han hecho de la extorsión el derecho de piso, los asesinatos, el narcotráfico, la trata de personas, etcétera? ¿Sería posible aceptar el mal menor en aras de salvar la integridad del Estado mexicano, de regresar la tranquilidad en vastas regiones del país? ¿Qué pensaría usted? ¿Estaría dispuesto a aplicar esa posición del mal menor o se desgarraría las vestiduras acusando a este gobierno que traicionó sus propuestas y se va a comportar como el gobierno de Peña y el gobierno de Calderón, lanzando a las Fuerzas Armadas a atropellar derechos humanos y a acabar casi con la población entera? ¿Estaría usted de acuerdo preferiblemente con esta última exageración en vez de entender la necesidad hoy, aquí y ahora, del mal menor? Porque si dejamos, si seguimos, que cuando tengamos policías profesionales dentro de N años, cuando N tiende a infinito, pues quizá este país esté en manos de los grupos criminales. Por eso le pido, busque este libro, lo encontrará en cualquier librería hoy, es una edición reciente, y léalo con cuidado y trate de aplicar lo que aquí plantea el doctor Ignatieff para lo que pasa hoy en México. Y no se deje llevar por esa estridencia de quienes viven cómodamente en la Ciudad de México, sin peligro alguno prácticamente, mientras millones de mexicanos se debaten entre la violencia rampante e impune en vastas regiones del país. Muchas gracias y lo espero mañana para cerrar la semana. Gracias.